Hola, este es el tutorial número 8 y bueno, en esta ocasión quiero responder a la pregunta acerca de cómo funciona un cristal birrefringente uniaxial. Esos cristales lucen, digamos, se comercializan de una forma similar a la que se muestra en la gráfica, donde, bueno, aquí estoy mostrando una lámina de lambda medios. Esta lámina genera un retardo de pi. Hay otra comercial también muy usada que se llama una lámina de retardadora de lambda cuartos, que esa genera un desfase de pi sobre 2. La forma como funcionan es relativamente fácil. Uno hace incidir una onda electromagnética antes sobre el material, sobre el cristal birrefringente, y a la salida se produce la misma onda, tiene un desfase dado por el cristal, ¿no? Por lambda medios o lambda cuartos. Y entonces, bueno, esas son para las llamadas láminas retardadoras pasivas, ¿no? Porque hay otras que se llaman las láminas retardadoras activas, que funcionan simplemente aplicando una diferencia de potencial, y en función de la diferencia de potencial entonces también se obtiene un desfase. Es el principio, digamos, con el que funcionan también los cristales líquidos. Entonces, bueno, para eso explicaré lo siguiente. Tenemos el cristal birrefringente representado aquí por este rectángulo. Hay una onda incidente que se descompone en un rayo incidente que se descompone en dos rayos. El llamado rayo ordinario, que se caracteriza por el índice de refracción N0, y el llamado rayo extraordinario, que se caracteriza por el índice de refracción NE. Debido a que el material tiene dos índices de refracción, entonces la onda incidente pues se propaga en dos direcciones diferentes. Y bueno, eso dentro del material debe lucir, digamos, luce más o menos como se muestra acá en la figura, donde tenemos la onda incidente, y debido al índice de refracción ordinario dentro del material, esa onda se propaga a una longitud de onda dada por lambda sobre N0. Debido al otro material, debido al otro índice de refracción, la onda dentro del material se propaga a una longitud de onda lambda sobre NE. A la salida, como se muestra acá en la figura, pues entonces vamos a tener una diferencia de fase que va a depender, bueno, por una parte de esos índices de refracción, pero también depende del espesor del material, de su grosor. Naturalmente, si este borde no está en esta posición, si no está, por ejemplo, en otra, entonces nos va a generar otro desfase. Y es esa la relación matemática que quiero tratar de demostrar, ¿no? y convencer. Vamos a ver entonces cómo nos va. Pues a mí se me ocurrió lo siguiente, que pues se puede simplemente contar cuántos periodos de la onda dentro del material caben en su espesor D. Eso se puede lograr simplemente haciendo el cociente D sobre la longitud de onda del material. Y entonces el número de periodos ordinarios que caben en su espesor vienen dados simplemente por este cociente. De la misma forma, el número de periodos de la onda extraordinaria dentro del material pues viene dado por el cociente D sobre lambda sobre NE. La idea es que si queremos saber cuál es el desfase en periodos, pues entonces simplemente hacemos la diferencia del número de periodos para cada longitud para cada índice de refracción. Eso nos lleva a una relación como de este tipo. Entonces, esto lo que nos está indicando simplemente es cuánta diferencia de periodos neta hay entre las dos ondas que emergieron del cristal. Y entonces, bueno, para eso tenemos esta relación, dado que el espesor D es constante, y estamos suponiendo, digamos, de que la longitud de onda tampoco varía con el espacio, pues entonces D y lambda se pueden factorizar y entonces llegamos a una relación como esta, donde la diferencia de periodos viene a D sobre lambda N0 menos NE. Esta cantidad N0 menos NE es la que es llamada en la literatura como la birrefringencia. Sin embargo, bueno, esto nos da la diferencia, pero el número de periodos, pero como la diferencia de fase viene dada, digamos, esperaríamos que la diferencia de fase estuviera dada en términos de radianes o una cantidad angular, pues entonces podemos simplemente hacer una conversión de unidades. Digamos, si sabemos que un periodo equivale a una fase de 2pi, pues entonces la siguiente pregunta es simplemente, digamos, responder la diferencia de periodos delta n a cuánto desfase corresponde.
Y haciendo la regla de 3, lo que se obtiene es la famosa, bueno, o al menos la relación, digamos, que se discute con fuerza en la literatura para caracterizar láminas retardadoras, ¿no? Donde tenemos que el desfase es simplemente 2pi sobre lambda, el vector de onda, multiplicado por su espesor y multiplicado por la birrefringencia del material. Entonces acá, bueno, aquí tenemos ya finalmente la relación del desfase en función del grosor del material. Yo pues me puse a jugar con esto un poco y preparé esta simulación también para mostrar ello. Pues es las mismas gráficas que estaba mostrando allí en la diapositiva. Y bueno, acá lo que tengo es simplemente una base de datos corta pues de algunos materiales con sus índices de refracción ordinario y extraordinario. Y tengo unos sliders a los cuales, con los cuales podemos configurar configurar el material, ¿no? Customizar la simulación. Entonces para eso, bueno, aquí he definido los dos índices de refracción ordinario y extraordinario como los mismos, lo que implica que la birrefringencia de este material es 0, es un material que no es birrefringente, y entonces lo que tenemos es simplemente la onda incidente dentro del material, la longitud de onda se acorta como se ve, y a la salida pues vuelve otra vez a tener la misma longitud de onda que incidió. Pero lo interesante es qué pasa si aumentamos, por ejemplo, el índice de refracción. Entonces, digamos, al aumentar el índice de refracción de la onda, el índice de refracción extraordinario, entonces lo que obtenemos es que naturalmente la longitud de onda azul, pues entonces se acorta y nos genera un desfase entre las dos ondas. Eso lo estoy calculando acá. Bueno, este resultado nos está dando en radianes. Y bueno, pues ya una vez dado esta simulación, bueno, también podemos cambiarle, por ejemplo, cuál es su espesor. Entonces para otro espesor, pues el desfase va a ser diferente porque las ondas van a salir en fases diferentes. Ok, entonces, bueno, y uno con esto pues puede justamente responder a la pregunta que motivó el tutorial, ¿no? Dice, por ejemplo, si quisiéramos, vamos a fijar que el índice de refracción extraordinario sea, por ejemplo, llevémoslo a 2. Entonces, si la birrefringencia es de menos 0.5, porque es 1.5 menos 2, pues entonces, ¿cuánto debe ser el espesor de la lámina retardadora? ¿Cuánto debe ser el espesor del cristal, su grosor, para que nos genere, por ejemplo, un desfase de pi sobre 2? Con eso generaríamos, por ejemplo, como mencioné al principio, una lámina retardadora de lambda cuartos. Entonces, pi sobre 2 equivale eso es un desfase de 1.57. Entonces acá simplemente podemos ir cambiando el valor del desfase, bueno, hasta encontrar el 1.57 y casualmente ahí está. Ahí tenemos el equivalente a una lámina retardadora de lambda cuartos. Voy a aumentar a propósito el índice de refracción. Y ahorita el índice de refracción extraordinario. Entonces, si queremos generar una lámina retardadora de lambda medios, esa debe generar un desfase de pi. Entonces aquí podemos ver que para generar un desfase de pi, pues nos hace falta aumentar un poco el grosor del cristal. Y bueno, simplemente es revisar aquí que el desfase genere pi, que es 3.14 aproximadamente. Entonces aumentamos el espesor hasta buscar el 3.14. Bueno, ya me pasé, ya voy en 3.30, 3.24, 3.18 y el siguiente. Aproximadamente, digamos, este sería el espesor el espesor de la lámina retardadora, y se ve como justamente a la salida pues las dos ondas pues tienen, como se esperaba, un desfase de pi. Entonces esta simulación, digamos, bajo estas condiciones, este cristal se estaría comportando como una lámina retardadora de lambda medios. Naturalmente el cálculo exacto pues simplemente se puede hacer despejando de la fórmula que ya había mostrado. Y bueno, pues aquí puse este par de índices de refracción. Tengo, como mencioné, una base de datos
Por ejemplo, para la calcita, que tiene un índice de refracción ordinario de 1,65 y un extraordinario de 1,48, a una longitud de onda de la línea D de Fraunhofer de 5,88 por 10 a la menos 7 metros, pues y si queremos un desfase de 1,57, pues el cristal tiene que tener un grosor mínimo de 8,53 por 10 a la menos 7, ¿no? Es decir, 853 nanómetros. Esa sería la idea. Y bueno, pues esa es la idea del tutorial. Espero les sea útil y bueno, a todos muchas gracias.